la dinámica de estos envíos es tomar un tema central, pero bueno, irlo desarrollando con nuestros invitados, irlo desarrollando según los conocimientos. El doctor Wally Hassan es un licenciado en bioanálisis, pero además ha hecho varios estudios posterior a eso, ha hecho maestría en fisiología y un doctorado. Recientemente recibió su título de doctor como doctor en fisiología. Y bueno, sus trabajos de investigación, tanto como magíster como doctor, están enfocados en la fisiopatología y fisiología pulmonar. Así que con él vamos a aprender mucho, a entender mucho más entonces las enfermedades pulmonares, entender incluso cómo funciona nuestro pulmón sano, cómo funciona nuestro pulmón desde el punto de vista patológico. Estos en vivos pretenden ser un poco más académicos. No quiere decir que las personas que no sean estudiantes de medicina no deban verlo, por supuesto que sí. De hecho van a aprender mucho. Hicimos la invitación a varios médicos, varios colegas, estudiantes de medicina, para que también se conecten con nosotros acá, debatamos sobre este importante tema. Muchas veces nosotros en el abordaje de las enfermedades pulmonares no tenemos muy claro la actualización del abordaje de estas patologías, y bueno, siempre es bueno refrescar la bibliografía, siempre es bueno refrescar el conocimiento con respecto a las distintas patologías en las que nos enfrentamos. Es egresado como bioanalista de la Universidad de Carabobo, luego hizo magíster, una maestría en fisiología en la Universidad Central de Venezuela, y recientemente recibió su título de doctor en fisiología también, con trabajo de posgrado en fisiopatología pulmonar, en un trabajo de investigación que tiene que ver con esa área en la Universidad Central de Venezuela también. El doctor Wally también es magíster en educación universitaria, adaptada a las plataformas de la educación digital. O sea que con él vamos a aprender mucho también este tema de la enseñanza y la educación por las plataformas digitales. El sistema respiratorio se divide en una zona respiratoria, que es el sitio de intercambio de los gases entre el aire y la sangre, y una zona de conducción. El intercambio de gases entre el aire y la sangre ocurre a través de las paredes de los alvéolos respiratorios, que permiten índices rápidos de difusión de gas. Eso nos dice pues la fisiología normal del sistema pulmonar, de nuestros pulmones. El término respiración incluye tres funciones separadas pero relacionadas, que es la ventilación, o sea la respiración, intercambio de gases que ocurre entre el aire y la sangre en los pulmones, entre el aire y otros tejidos del cuerpo, y la utilización del oxígeno por los tejidos durante las reacciones liberadoras de energía de la respiración celular. La ventilación y el intercambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el aire y la sangre se le llama en conjunto respiración externa. El intercambio de gases entre la sangre y otros tejidos, la utilización de oxígeno por los otros tejidos, se conoce en conjunto como respiración interna. La ventilación es el proceso mecánico que mueve el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Dado que la concentración de oxígeno del aire es más alta en los pulmones que en la sangre, el oxígeno difunde desde el aire hacia la sangre. Por el contrario, el dióxido. Esto es parte de lo que uno debe aprender del funcionamiento normal de nuestros pulmones. Pero ¿qué pasa cuando nuestros pulmones están enfermos? Se comienzan a deteriorar. O sea, ocurren las enfermedades pulmonares. Entonces las enfermedades pulmonares es cualquier problema en los pulmones que impide que estos trabajen apropiadamente. Existen tres principales enfermedades pulmonares, que son las enfermedades de la vía respiratoria. Estas son enfermedades que afectan los conductos, o sea, las vías aéreas o respiratorias, que transportan el oxígeno u otros gases dentro y fuera de los pulmones. Fíjense lo que le estaba explicando anteriormente. Sobre todo esta explicación va para estudiantes de medicina, para otros colegas que quieran refrescar y para quienes no son estudiantes de medicina. Por lo regular, saludo a Guerrilla ZK, por lo regular causan estrechamiento u obstrucción de las vías respiratorias. Estas incluyen
estas incluyen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la epoquiolitis y bronquiectasia, que también es el principal trastorno de las personas con fibrosis quística. Bueno, las personas con enfermedades de la vía respiratoria con frecuencia dicen que como si tratan de exhalar a través de una pajilla. Dice, es asma, lo más actual es Gina y Gema, así es. Las enfermedades del tejido pulmonar afectan la estructura del tejido pulmonar. Este es el segundo tipo de enfermedades pulmonares. La cicatrización o inflamación del tejido hace que los pulmones no se puedan expandir totalmente. Esto es una enfermedad pulmonar restrictiva, prácticamente la que vamos a estar hablando el día de hoy con nuestro amigo Wally Hassan. De eso vamos a estar desarrollando bastante, que es la fibrosis pulmonar, bueno, entre muchas otras. Esto hace que para los pulmones sea más difícil captar el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Por eso es restrictiva. Tiene dificultad para captar el oxígeno y para expedir, pues, exhalar el dióxido de carbono. Las personas con este tipo de trastorno pulmonar a menudo dicen que sienten como si llevaran puesto un suéter o un chaleco demasiado apretado. Esto, los que tienen enfermedad pulmonar restrictiva. En consecuencia, no son capaces de tomar una respiración profunda. La fibrosis pulmonar y la sarcoidosis son ejemplos de enfermedades del tejido pulmonar. Ya se nos están conectando nuestros amigos. Las enfermedades de circulación pulmonar son las del tercer tipo de todos los tipos de enfermedades pulmonares a grandes rasgos. Afectan los vasos sanguíneos en los pulmones. Son causadas por coagulación, cicatrización o inflamación de dichos vasos. O sea, los capilares sanguíneos del sistema pulmonar de nuestros pulmones son los que se ven afectados en este caso. Afectan la capacidad de los pulmones para captar oxígeno y liberar dióxido de carbono también. O sea, es otro tipo de enfermedad restrictiva. Igualmente pueden afectar la actividad cardíaca. Entonces empezamos a vincular la actividad cardíaca también con la pulmonar, que es un ejemplo de este tipo de enfermedad es la hipertensión pulmonar, para lo que se indica mucho sildenafil, lo que llaman Viagra. Para los que no sabían, la Viagra realmente es un medicamento que surgió para tratar la hipertensión pulmonar. Bueno, las enfermedades que padecen las personas que padecen estas afecciones con frecuencia tienen dificultad para respirar cuando se esfuerzan. Saludos, Wally Hassan. Salam aleikum. ¿Cómo estás, Ricardo? Ya voy a acomodar la cámara. ¿Cómo estás? Te vas de viaje porque se ve la maleta. Salam aleikum. Todo bien, vale. ¿Cómo has estado, Ricardo? Todo fino. Nosotros trabajamos de forma importante el tema de fisiología respiratoria. Y nosotros, mi trabajo, mi tesis doctoral arrojó unos resultados bastante interesantes sobre, digamos, el tema del manejo de los tratamientos de enfermedades obstructivas. ¿Okay? Los tratamientos de enfermedades obstructivas sufrieron, digamos, si se quiere, un retardo en algún punto de las investigaciones, puesto que la disfunción del receptor muscarínico M2, que es un receptor muscarínico súper importante para mantener el estado de permeabilidad de las vías respiratorias, bueno, por alguna razón no santa, dejó de ser estudiado. Entonces, hubo investigación importante hasta el año 2010, investigación básica importante hasta el año 2010 sobre la función del receptor muscarínico M2, y bueno, por alguna razón no conocida, esas líneas de investigación dejaron de recibir financiamiento y esa línea prácticamente se paralizó. Pues, o sea, tú buscas en los grandes buscadores de información científica reciente, función del receptor M2, y bueno, encontrarás bibliografía hasta el 2010, 2012 máximo. De análisis, digamos, de un repaso un poco desde el punto de vista anatómico. Vamos a ver si ven, vamos a ver un poquito esta lámina aquí, ¿se ve?
Ok, Este, okay, ok. Desde el punto de vista funcional, las vías, las vías respiratorias son un conjunto de conductos que se hacen más estrechos, más cortos y más numerosos a medida que penetran el parénquima pulmonar, como tú bien sabes, ¿no? La tráquea es un órgano hueco que no posee, que es uno, creo que, no sé si es el único, pero para no caer en disquisiciones, es uno de los pocos órganos huecos que solo posee más tejido muscular en un tercio del órgano. El resto del órgano está sin tejido muscular. Solamente un tercio del órgano presenta tejido muscular, lo que quiere decir que no tiene la misma capacidad de acortamiento que puede tener un órgano hueco que tenga tejido muscular en todo su alrededor. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista, esto se puede entender bien desde la ley de Hagen y Puisel. La ley de Hagen y Puisel explican que la resistencia al paso de aire es inversamente proporcional al radio elevado a la 4. Lo vemos con un ejemplo bien sencillito. Si tenemos un tubo, ¿verdad?, de un radio X, vamos a tener un flujo Y. Pero si ese tubo, en vez de tener un radio X, tiene un radio 2X, el flujo no es 2Y, sino 16Y. ¿Ok? Y de igual forma ocurre con la resistencia, porque la ley de Hagen y Puisel establece una relación exponencial a la cuarta potencia entre el flujo, mejor dicho, entre la resistencia y el radio. ¿Me explico? Entonces, las muy pequeñas variaciones de radio producen importante fluctuación del paso de aire desde el punto de vista respiratorio. El neurotransmisor que está vinculado con la generación de estados contráctiles en las vías respiratorias es la acetilcolina. La acetilcolina media los dos principales factores generadores de obstrucción al paso de aire en las vías respiratorias, como lo son la contractilidad del músculo liso y la generación de moco por parte de las células caliciformes del epitelio bronquial. Entonces, desde el punto de vista funcional, la acetilcolina desde el punto de vista, digamos, bioquímico básico, lo que tenemos de bioquímica es que la acetilcoenzima A más los grupos colina generan acetilcolina más ácido acético. Entonces, la acetilcolina, las colinas son recaptadas, hay un sistema de recapturas de colinas y hay fosfolípido de membrana que también expresa fosfatidilcolina. Y bueno, la vida media de la acetilcolina depende de la acción de la acetilcolina estelasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Los receptores muscarínicos, los que te acabo de hacer alusión, son receptores tipo receptores 7 dominio transmembrana. Esta estructura es muy común en farmacología, los receptores 7 dominio transmembrana. Son receptores denominados receptores metabotrópicos. ¿Por qué son metabotrópicos? Porque hacen su efecto a través de una segunda proteína, los receptores muscarínicos. En cambio, hay un segundo tipo de receptor colinérgico, que son los receptores nicotínicos, que son receptores ionotrópicos, es decir, el receptor es el mismo canal y está vinculado a la entrada digamos, la interacción ligando-receptor de una vez apertura el canal. Entonces, hay dos tipos de receptores, los metabotrópicos, como los receptores muscarínicos, y los ionotrópicos, como los receptores nicotínicos. El receptor que más domina en vías respiratorias son los receptores muscarínicos, el receptor colinérgico. ¿Ok? Hasta la presente fecha se han descrito 5 tipos de receptores muscarínicos, de los cuales en el músculo liso de vías respiratorias hay 2, el M2 y el M3. El M1 al M5. Son los 5 receptores. Se han descrito 5, pero en vías respiratorias hay 2 nada más, M2 y M3. En vías respiratorias. También vamos a tener en el corazón. Claro, claro. También. En el corazón también tenemos receptores muscarínicos. Pero en tráquea, pues en vías respiratorias tenemos M2 y M3 principal en músculo liso de vías respiratorias. También tenemos receptor M1 en epitelio bronquial, que está vinculado con la generación de células caliciformes, con la generación de moco.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate lo siguiente. Desde el punto de vista anatómico, el parasimpático es craniosacro, ¿ok? Entonces, el sistema parasimpático, desde el punto de vista traqueal, el nervio vago, no tiene un ganglio presináptico, sino que los ganglios presinápticos regularmente están en el propio tejido, en el propio tejido. Aquí tenemos el par craneal 10, el nervio vago, y los ganglios presinápticos están en los propios pulmones, entonces, y en la tráquea, ¿ok? Bueno, y ahí vemos el efecto también sobre el corazón. Entonces, no tenemos, a diferencia de los otros pares craneales, no tenemos ganglio presináptico, ¿ok? También ocurre lo mismo con el plexo pélvico. También el plexo pélvico tampoco tiene ganglio presináptico en el sistema parasimpático. Entonces, a nivel de tráquea, vamos a tener que, obviamente, esta interacción que tenemos acá, el equivalente a este ganglio que está acá a nivel parasimpático en otros pares craneales, ese ganglio presináptico está dentro del mismo tejido, no está fuera, ¿ok? Entonces vemos, mejor representado acá, entonces tenemos que el sistema nervioso parte de la fibra, este ganglio tisular parasimpático está dentro de la misma tráquea, y vemos que ese ganglio tiene una sinapsis que está compuesta a nivel presináptico por receptor M2 y a nivel postsináptico por receptor M2 y receptor nicotínico, ¿ok? Por lo cual este receptor M2 acá es un receptor, es un autorreceptor que modula las descargas de acetilcolina que posteriormente van hacia la fibra, hacia la fibra postsináptica, que tiene como células diana el músculo liso, las vías respiratorias y las células caliciformes. Entonces vemos ahí que a nivel presináptico el receptor también es M2 y a nivel postsináptico tenemos el M2 y el M3. El M2 y el M3 que lo tenemos acá, que están en una proporción en el músculo acá de 4 M2 por cada receptor M3. ¿Ok? Entonces, aquí se expresa en el tejido. Desde el punto de vista de población de receptores, con estudios de radioligando se ha logrado identificar que la densidad de receptor M2 es mucho más alta que la de receptor M3. Okay. Por otra parte, el otro factor que puede generar obstrucción al paso de aire es el moco. Entonces, el moco también presenta un receptor presináptico M2 y a nivel postsináptico tenemos M1 y M3. ¿Ok? Regularmente los receptores M3 son tanto generadores de moco como broncoconstrictores, los receptores M3. Y los receptores M2 actúan como moduladores del receptor M3. Entonces, nuestra protección natural frente a generar grandes cantidades de moco y a generar importantes broncoconstricciones es el receptor M2. ¿Ok? Pero el receptor M2 tiene una particularidad, que es que tiene una importante tendencia a hacerse disfuncional, lo que vamos a ver dentro de un momento. ¿Ok? Entonces, como te estoy explicando, entonces los receptores M2 están en una proporción mucho más alta, hay una cantidad muy alta de receptor M2 dentro de las vías respiratorias, ¿ok? Y el receptor M2 es un modulador del receptor M3 que es el responsable de la contracción. Hay un experimento clásico importantísimo, sobre todo en broncoconstricción, que demuestra eso, que son los trabajos de estos señores, Fisher y colaboradores, del año 2004. Ellos trabajan con ratones knockout. Un ratón knockout es un ratón que no expresa un gen puntual de una proteína. En este caso tenemos ratones knockout que no expresan el receptor M2 y tenemos ratones knockout que no expresan el receptor M3. Entonces Fisher y colaboradores hicieron dos modelos. Un modelo trabajando con un análogo no hidrolizable, o sea que no es sensible a la acción de la colina esterasa, ¿entiendes? De acetilcolina, que es la metacolina, y trabajaron
y haciéndole pulsos eléctricos a las vías, al nervio vago directo. ¿Ok? Entonces, ¿qué observaron ellos? Fíjate, los cuadros vacíos, son receptores que no expresan M3. ¿Qué pasa en los cuadros vacíos? Que ni con metacolina, ni con estimulación eléctrica hay aumento de presión que es proporcional a contracción. ¿Ok? Los cuadros que vemos lo que vemos en negro son ratones control normales, y los círculos vacíos que vemos acá son los que no expresan M2. Vemos que hay un gap importante, una hiperrespuesta en torno a los que no expresan M2 con respecto a el control. Entonces vemos que la respuesta contráctil depende de M3 y es modulada por el receptor M2, lo cual está vinculado al estado de permeabilidad de las vías aéreas, que, como te dije en un principio, muy pequeñas variaciones de radio son capaces de generar importantes variaciones de flujo, o mejor dicho, aumentar la resistencia. Una pequeña variación de radio genera una importante resistencia al flujo de aire. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos y qué sabemos hasta el momento de receptor M2? Que es un receptor que tiende fácilmente a hacerse disfuncional. ¿Ok? Es un receptor que tiende a hacerse muy fácilmente disfuncional. ¿Ok? Y esa disfunción se genera por agentes a los cuales está expuesto cualquier ser humano de forma permanente. Por ejemplo, se han descrito varios mecanismos. Se ha descrito que los ozonos, los pesticidas y los alergenos, mediante una importante eosinofilia in situ, pueden generar proteínas catiónicas eosinofílicas, que son proteínas granulares de los eosinófilos, los cuales actúan como antagonistas del receptor M2. Eso es un mecanismo importante. ¿Okay? Y el otro mecanismo mediante el cual se ha descrito que el receptor M2 se hace disfuncional es a través de virus como la parainfluencia, la parainfluenza B, que expresan una enzima que se llama neuroaminidasa, que degrada el sitio de reconocimiento entre el receptor y la acetilcolina. Entonces, al no haber reconocimiento, no hay efecto de la acetilcolina. Entonces, al disminuir el reconocimiento, disminuye la función del receptor. Este tipo de receptores son receptores que tienden a hacerse disfuncionales fácilmente. Son receptores que propenden a la disfunción con relativa facilidad y son, digamos, receptores que están muy presentes en las vías respiratorias, por lo cual, digamos, el estudio de estos receptores es súper importante y está altamente vinculado con los estados de permeabilidad. Salta a la vista que, bueno, hubo un importante grupo, una cantidad inmensa de trabajos que salieron hasta el año 2010 y después, como por arte de magia, dejaron de aparecer trabajos en torno a la disfunción del receptor M2. Bueno, yo en mi tesis doctoral retomo algo de esto. Nosotros encontramos una proteína, te la voy a presentar acá, una proteína que es un pequeño péptido de 14 aminoácidos, que son estos péptidos que vas a ver acá. Ya, vas a ver la secuencia únicamente. Se denominan mastoparán. Los péptidos tipo mastoparán son estos péptidos que vemos acá, son péptidos provenientes de veneno de avispa. De unas avispas, bueno, fueron descritos originalmente en unas especies japonesas de avispa que se denominan Vespula. Bueno, Wally nos está dando una clase magistral acá de fisiopatología pulmonar, de lo que es las enfermedades restrictivas del pulmón y por qué se dan, y estamos entendiendo muchísimo más. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de patologías restrictivas? Adelante, Wally, se volvió a activar el video. Ok, mira, como te dije, nosotros en mi tesis doctoral, en mi trabajo, que pronto saldrá publicado, escribimos unas proteínas llamadas mastoparán. Estas proteínas actúan
actúan, son péptidos pequeños de 14 aminoácidos. Que tú ves, aquí se ve la secuencia, digamos, expresada en una terminología, pero aquí vas a ver 14 letras. Este es el tema carboxiterminal y este es el tema aminoterminal, son 14 aminoácidos. Son péptidos pequeños que forman pequeñas alfa-hélices que son capaces de, nosotros encontramos que son capaces de bypassar, de activar a las proteínas que están asociadas al receptor, que son las proteínas G, sin tocar al receptor. Te voy a mostrar, digamos, para hacerlo más potable a la audiencia, a las personas que nos escuchan, te voy a mostrar una lámina en torno a lo que te venía comentando hace rato, los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, como los receptores muscarínicos, son receptores de 7 dominios transmembranas. Son receptores de 7 dominios transmembranas, que lo vemos así, digamos, arreglados en el espacio. Entonces, estos receptores están acoplados a este tipo de proteínas llamadas proteínas G heterotriméricas. Estas proteínas G heterotriméricas son estas estructuras que vemos acá. Se llaman hetero significa distinto, triméricas porque son 3 unidades. Esta unidad que vemos acá es la subunidad alfa y esta completa que vemos, esta estructura que vemos acá se llama subunidad beta y esta estructura que vemos acá es la subunidad gamma. O sea, cuando se produce un enlazamiento químico del ligando con el receptor, el receptor activa estas proteínas y estas proteínas ejercen el efecto que ejerce el receptor a nivel tisular. ¿Ok? ¿Qué encontramos nosotros? Que el mastoparán es capaz de activar directamente esta proteína sin tocar el receptor. ¿Ok? Y encontramos que el mastoparán ejerce el efecto muscarínico típico del protector un efecto antimuscarínico, digamos un efecto protector sin tocar al receptor. Ya te voy a mostrar unos resultados para que tú veas, estos resultados son de nosotros, son propios. Claro, estoy pasándote, digamos, una información para hacerte el resultado, digamos, más potable para que puedas, digamos, para que no se haga tan complejo para las personas que nos escuchan. Entonces, nosotros encontramos, esto fue ya mi tesis de maestría, nosotros encontramos en el año 2006, cuando yo terminé mi tesis de maestría, que el mastoparán... Ponerlo vertical, Wally. Okay. Esta es una curva dosis y respuesta. Okay. Vemos que aquí vemos concentración de carbamilcolina. Yo trabajé con carbamilcolina, que también es un análogo no hidrolizable de la acetilcolina. Okay. Eso es como para eliminar el efecto de las acetilcolinesterasas, pues. Porque cualquier jurado referee de revistas te puede decir, bueno, pero si trabajas con acetilcolina a lo mejor no observas nada porque la acetilcolinesterasa te degrada toda la acetilcolina y eso es válido, pues. Entonces trabajan con análogos no hidrolizables para eliminar esa variable. ¿Ok? Entonces la carbamilcolina ejerce un efecto, esto que vemos en puntos acá es el control, un efecto, digamos, un aumento de la contracción dependiente de la concentración. Esto es una concentración, esta es la concentración creciente de carbamilcolina. Vemos que el porcentaje de contracción aumenta a medida que aumenta la concentración. Entonces, nosotros encontramos que el mastoparán, que es este péptido que te hice alusión, que es capaz de activar a las proteínas G sin tocar al receptor, el mastoparán es capaz de inhibir la respuesta máxima a medida que aumentamos la concentración. Esta es la respuesta máxima. Y mastoparán vemos que afecta la respuesta máxima. Ok, a medida que aumenta la concentración de mastoparán de 2.5, 5, aumenta, disminuye la respuesta máxima. Pero no toca la dosis efectiva 50, por lo cual se comporta con un patrón de tipo no competitivo. Acuérdate que hay dos tipos de inhibidores, los competitivos, que son los que afectan la dosis efectiva, que disminuyen la afinidad, pero se alcanza la dosis, la respuesta máxima, y en este caso los inhibidores no competitivos disminuyen la respuesta máxima sin afectar la afinidad. Entonces el mastoparán logró revertir el efecto antimuscarínico sin afectar la respuesta máxima en la contracción del músculo liso, ¿ok? Y este efecto antimuscarínico está ligado está vinculado
principalmente a activación de proteínas G sub I, que son las proteínas que están asociadas al receptor M2. Se comporta como un inhibidor de la contracción inducida y puede bypassear o sortear la disfunción del receptor M2, que es causante de importantes cuadros de broncoconstricción. Fíjate que la práctica clínica, no sé si tú habrás tenido habrás manejado este medicamento, el Spiriva, que es el tiotropio. Sí, claro. El Spiriva, pero es mucho más efectivo. El Spiriva es mucho más efectivo que el ipratropio. ¿Ok? Es mejor, reduce más las broncoconstricciones que el ipratropio, pues evita la broncoconstricción. Y la causa real es porque el Spiriva es un antagonista específico de M3. Porque ¿qué es lo que pasa? El ipratropio bloquea M3 y bloquea también a M2. Entonces nos quita la protección natural que nos otorga, que tenemos con el receptor M2. Entonces, bueno, de cierta forma mi trabajo de doctorado fue de cierta forma revolucionario, porque revivimos, digamos, esta parte. Hay que también tomar en cuenta eso que tú siempre tocas del tema de la industria farmacéutica y la parte económica. El asma es una enfermedad que da mucho real, y que la gente se cure del asma no es rentable, ¿entiendes? Entonces, todas las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas, imagínate. Todas las enfermedades pulmonares obstructivas dan billetes, entonces dan plata. Entonces, la tercera causa en el mundo de muerte son las enfermedades pulmonares obstructivas. Bueno, entonces imagínate tú, si le quitas esa teta, ese negocio, ese flujo de dinero a la industria farmacéutica, imagínate tú lo que pasaría. Por eso es que desde el 2010 el tema del receptor M2 desapareció prácticamente del financiamiento de proyectos. Los grupos importantes como el grupo de Coulson, de Constance Elbon, que manejaban este tema, desaparecieron. Ya nadie trabaja en difusión del receptor M2, nadie, esto como un tema que ya se volvió prácticamente un tabú en el mundo científico, porque bueno, afecta a intereses importantes de la industria farmacéutica. Pero nosotros aquí de Venezuela, como no le paramos a nada de eso, seguimos investigando en esta área y seguimos buscando soluciones permanentes a problemas de salud importantes de la humanidad. Pues. Varias preguntas, varias interrogantes ante esta excelente ponencia que nos diste. En tan poco tiempo nos paseaste por muchos años de estudio, de tus estudios, y de verdad te felicitamos por esa dedicación que sabemos es de horas y años. Bueno, como decimos nosotros en el ambiente de la medicina, bastante estudio, bastante revisión para poder llegar a estas conclusiones, a estos resultados. Tú hablabas de la ley de Hagen-Pauzy, o lo que pasa es que el apellido es como en francés, pero esta ley habla, esta ley habla de que en el caso de la fluidez suave o del flujo laminar, el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia viscosa. O sea, ¿qué puede dar una resistencia viscosa? Ahí podemos hablar entonces de la viscosidad sanguínea, por ejemplo, la triada de Virchow, o la viscosidad producida por la mucosidad, el mucus. Claro, lo que pasa es que, bueno, estamos en un ambiente, estamos hablando de gases, y obviamente los gases, en los gases la densidad no es, digamos, recuérdate que por ley, o sea, desde el punto de vista de la materia, pues, o sea, los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contienen, y los gases no, pues los gases tienen la característica de ser compresibles. Entonces, digamos, es aplicable, digamos, desde el punto de vista de movimiento, de flujo,
pero ya cuando te metes con el tema de densidad en gases no es tan aplicable, puesto que los gases son compresibles, a diferencia de los líquidos, pues que no tienen compresibilidad. Es importante entender desde este punto de vista es el fenómeno por el cual el modelo biológico de la tráquea humana es un órgano que hasta donde yo sé, habría que hablar con algún anatomista y verificar si en realidad no hay otro. Hasta donde yo sé, es el único órgano hueco que tiene solo un pequeño fragmento de tejido muscular. Sin embargo, bueno, como te digo, hay que corroborarlo con algún anatomista. Hasta donde yo sé es el único, no conozco otro. Y eso tiene su razón explicada en esta ley, pues puesto que obviamente fíjate que una variación de un orden de magnitud en el radio y un orden de magnitud eleva el flujo 16 veces. Y si la variación es en el orden de magnitud inverso, aumentaría la resistencia 16 veces. Un orden de magnitud, ¿ok? Porque la relación es exponencial a la cuarta potencia. La ley dice que la resistencia depende linealmente de la viscosidad y la longitud. Por eso te preguntaba, ¿cuáles son los factores? Claro, porque la ley está en función de la variación de presión. ¿Ok? Y también tenemos la longitud. Claro, en el caso de vasos. Claro, el tema de la viscosidad, no sé, como te digo, en gases, yo creo que hay que desestimarlo un poco. El tema en gases, tengo que revisar si se desestima o no. Porque como te digo, los gases son compresibles, o sea, la viscosidad, que es una medida varía de acuerdo al área, pues obviamente donde nos encontremos, pues porque los gases son compresibles, no es como los líquidos que digamos que mantienen su densidad de forma permanente, ¿ok? Extrapolándolo hacia lo clínico, hacia la práctica clínica, entiendo que es algo bien complejo de extrapolarlo también, porque bueno, estamos hablando de biología molecular pura, de fisiopatología, pero a lo práctico, por ahí se está conectando el doctor Ronnie de allá de Estados Unidos, también de Osimaven. Saludos, te manda saludos, Wally. Un abrazo. Bueno, Wally, otra cosa, estos péptidos que bien los describes en tu investigación, ¿ya se usan en algunos medicamentos o podrían usarse en medicamentos? Bueno, fíjate lo que te estoy diciendo. Se logró describir obviamente que o en una vacuna. Fíjate que durante el COVID, fíjate que eso es una cosa que yo siempre he querido discutir con el doctor, el intensivista de allá del hospital de Coche, donde yo trabajo. Durante el COVID se utilizó mucho la enoxieparina. La enoxieparina, es una heparina de baja densidad. La heparina es una molécula aniónica, una molécula de carga negativa. Y fíjate que como te mencioné anteriormente, y disculpa que no te conté, y ahorita vuelvo con la pregunta que me acabas de hacer, como te mencioné anteriormente, uno de los péptidos, uno de los principios mediante el cual se genera disfunción M2 es mediante la liberación de proteínas eosinofílicas, que se denominan proteínas catiónicas eosinofílicas. Hay dos proteínas concretamente que son la MBP y la EPO, o sea, la peroxidasa eosinofílica y la proteína mayor eosinofílica, que son proteínas de carga positiva, pues son proteínas que tienen muchos dominios polilicínicos y poliarginínicos, o sea, un alto contenido de cargas positivas. Y muy probablemente el efecto favorable de la enoxieparina es porque de cierta forma podía reducir la disfunción del receptor M2. De hecho, el doctor Sánchez de León, que era neumonólogo, siempre hablaba de esto, bueno, porque el heparina in situ debería tener un efecto beneficioso en torno a la neutralización a la capacidad neutralizante de estas moléculas de carga positiva que actúan como antagonistas del receptor M2, o sea, antagonizan o actúan antagonizan con la acetilcolina por la unión al receptor M2, ¿ok? Bien. Entonces, eso puede explicar entonces que muchos pacientes que
cursaron con formas graves de la COVID-19, incluso estuvieron en UCI, unidad de cuidados intensivos, cursaron con eosinofilia en los paraclínicos que se Claro, indicaron, sobre todo la en la eosinofilia, fase pulmonar. claro, porque acuérdate de la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas era patognomónica de COVID, ¿entiendes? Entonces, la tormenta de citoquinas todavía, entre esas citoquinas pudo haber estado la interleucina 5, que es un agente quimiotáctico de eosinofilia. ¿Por Claro, qué? Y sí, además claro, de de eso, hecho los hay un factor importante que a nivel celular, en los procesos importantes de inflamación, se genera lo que se conoce como acetilcolina no neural. O sea, hay muchas células que producen acetilcolina no neural, que no es de origen neural, no es de origen parasimpático, y ese exceso de acetilcolina también es negativo, pues, porque ese bombardeo de acetilcolina está descrito que produce lo que se conoce como remodelado de las vías respiratorias, que es un engrosamiento de la capa muscular, porque la acetilcolina en altas concentraciones actúa como mitógeno de la capa muscular. O sea, engrosa la capa muscular, y al engrosarla reduce la luz de las vías respiratorias. Eso entonces se podría considerar como una de las patologías obstructivas, o sea, que la COVID también producía obstrucción severa de las vías respiratorias. Sí, bueno, lo que se describió fue un cambio fenotípico en las células alveolares, ¿ok? Por eso es que los Ajá, pacientes ni siquiera con ventilación mecánica, ni siquiera mejoraban la respondían. saturación de oxígeno. Había un cambio fenotípico importante. Pero ese cambio fenotípico, fíjate que nosotros desde el año 2005, 2006, que cuando yo terminé mi maestría, veníamos hablando de una capacidad importante que tiene el tejido respiratorio de cambiar de fenotipo. De hecho, se sabe que la lámina basal del tejido muscular, o sea, la remoción de la lámina basal del tejido muscular era capaz de generar, de transformar la célula muscular en fibroblastos. Nosotros hicimos algunos experimentos de eso en el Instituto de Medicina Experimental y obtuvimos resultados en ese tenor. Pues entonces, el tejido respiratorio, al parecer, es un tejido que tiene una importante capacidad, de acuerdo a su microambiente, de cambiar de fenotipo. ¿Ok? Entonces, eso es un factor importante que a lo mejor todavía requiere mucho estudio. Ahora, como surgió después del estudio del genoma humano, sabemos que el microambiente está muy vinculado a lo que se expresa, pues, ¿ok? Porque después que supimos que los genes eran los mismos en todas las células de un mismo individuo, entonces comenzó a prestarse más atención a lo que se conoce como localizoma, localizoma e interactoma, ¿ok? Que son, precisamente está vinculado a la interacción célula-célula, interacción célula con ligando, que es capaz de inducir la expresión de algunos segmentos de ADN y generar, digamos, nuevos fenotipos. Entonces, bueno, ahí esa tormenta de citoquinas, que fue lo primero que se describió en COVID, bueno, eso da para mucho, esa tormenta de citoquinas, porque al exponer a ese gran volumen de citoquinas al tejido pulmonar, obviamente el tejido pulmonar se ve claramente, hemos visto en algunos estudios previos que tienen una alta capacidad de modificar su fenotipo. Como te digo, hay unos estudios, yo los tengo por ahí. De verdad estamos disfrutando de una clase magistral. El compañero Wally Hassan ya está activo nuevamente el video. Wally. Ok. Entonces, como te digo, es importante tener en cuenta, y bueno, esto podría ser la puerta de entrada a otras pandemias inclusive, que el músculo, que el tejido respiratorio es un tejido que tiene o sea, tiene facilidad de cambiar de fenotipo. Entonces, como te digo, hay un trabajo que yo lo tengo, si mal no recuerdo, es un grupo de investigadores canadienses de la Universidad de Manitoba, en los cuales ellos describen que hay tejido, que el tejido muscular puede, por efecto de modificación de la matriz extracelular, mal conocida como tejido conectivo, yo no hablo de tejido conectivo nunca, sino de matriz extracelular,
por modificación de los colágenos de la matriz extracelular, puede cambiar el músculo, volverse fibroblasto. Entonces, esto nos habla de que el tejido respiratorio obviamente es un tejido de alta capacidad de cambio, y esto podría ser una puerta abierta para otras pandemias en el futuro. ¿Okay? Ya vemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa gran familia de enfermedades obstructivas, que entre principales están la fibrosis pulmonar y la bronquitis crónica, es una pandemia, una real pandemia, es la tercera causa de muerte y enfermedad en el mundo, imagínate. Sí, sí. Sí, bueno, claro, bueno, aquí hay, tú sabes, aquí esto da para una discusión bastante larga. Sí, yo pienso que, digamos, desde el punto de vista de las investigaciones que yo he hecho, pienso que se hubiese podido detener mucho las enfermedades obstructivas, pero, digamos, obviamente el negocio es más importante que otra cosa, y bueno, es importante, sería bien interesante. Es importante ver si es posible, tú sabes, poner el dedo en la llaga y buscar mecanismos de financiamiento para seguir hincándonos y afincando que se haga investigación sobre cómo trabajar con moléculas que logren mantener al receptor M2, que es nuestra protección natural, porque es que nosotros no tenemos por qué tomar broncodilatadores, nosotros tenemos que hacer que lo que tenemos que nos protege de la broncoconstricción funcione, ¿ok? Entonces tenemos que atacar la disfunción del receptor M2. Al atacar la disfunción del receptor M2 vamos a tener un efecto, digamos, protector permanente de nuestras vías respiratorias, y las líneas de investigación tienen que ir hacia allá, no hacia seguir sacando broncodilatadores, sino hacia ubicar fármacos o nuevos principios activos que logren que el receptor M2 reduzca su sensibilidad y deje de hacerse disfuncional. Porque, como te digo, nosotros tenemos una población de 4 receptores M2 por cada receptor M3. O sea, tenemos una reserva de receptor M2, y ese exceso de receptor M2 tiene su explicación. Esa es nuestra protección frente a las broncoconstricciones. Ya vimos en el experimento de Fisher. ¿Hay forma de rehabilitar la producción de estos receptores, Wally? Mira, hasta ahorita no he leído nada. Hasta ahorita no he leído, digamos, claro, el receptor se expresa de forma permanente. Obviamente, como te digo, estos experimentos nos muestran que al perderse la función M2, fíjate que con respecto al control hay una importante broncoconstricción, ¿ok? Los receptores se están sintetizando continuamente, de forma continua, pero digamos, mientras haya exceso de eosinofilia en el in situ, van a estar, digamos, antagonizados. Entonces, hay que buscar tratamientos que reduzcan la eosinofilia in situ. Por lo menos en nuestro caso, que trabajamos con Mastoparan y logramos encontrar un bypass, o sea, preservar la función de M2 sin tocar a M2, que fue lo que encontramos en mi tesis doctoral. Son, digamos, y ahí, digamos, hubo unas líneas de investigación bastante intensas hasta el 2006, 2000, hasta el último paper, el de Coulson, creo que es del 2008, creo que salió el 2012 otro, pero tenemos prácticamente 12, 14 años sin nada de investigación sobre disfunción del receptor M2, que debería ser un tema que debería investigarse, bueno, intensamente, para lograr reducir los problemas de esta enfermedad obstructiva. ¿Okay? Fíjate, el Mastoparan ya está patentado. Mastoparan existe, claro. Mastoparan hace que nuestros resultados están publicados parcialmente. El Mastoparan se utiliza, tiene muchos usos. Claro, todavía no hemos hecho el estudio ni siquiera in vivo, o sea, este estudio fue hecho in vitro, ¿ok? Tenemos que ahorita empezar a hacer estudios in vivo con modelos de disfunción del receptor M2. Al hacer estudios in vivo, pudiéramos ya
ver Avanzar en ensayos cuál es la clínicos y curva eso. tóxica, porque obviamente obviamente Mastoparan fue escrito originalmente como un principio activo capaz de inducir, como viene de un veneno, es un principio activo capaz de inducir, o sea, citotoxicidad. Exacto. Pero hubo un experimento que nosotros hicimos en el cual identificamos que el Mastoparan a las concentraciones en que lo manejamos no es citotóxico, porque la maquinaria contráctil del músculo Ya está tienen este intacta. estudio un importante avance. Sí, sí, ese estudio nosotros hicimos una secuencia y estimulamos con Mastoparan. Al no observar contracción agregamos serotonina e histamina. Y con serotonina e histamina observamos que ciertamente el músculo respondió, lo cual quiere decir que el músculo sí funciona. Lo que está bloqueando la contracción es el Mastoparan. Entonces, esos fueron controles de viabilidad del tejido que nosotros hicimos y encontramos que, bueno, que ciertamente el tejido sí era viable, pero que era el Mastoparan el que bloqueaba el efecto antimuscarínico. Podría hacerse un estudio in silico también, de simulación, de la actuación de Bueno, este la efecto. secuencia natural es primero Vamos, hacerlo in vivo y después hacer un estudio fase 1. Si en vivo se obtienen resultados positivos, ir haciendo un estudio fase 1 y ir observando si. Claro, estos son péptidos, teóricamente debe ser costoso, sintetizar péptidos no es económico, pero bueno, abriendo la línea de investigación y trabajando permanentemente en ella, se podrían obtener resultados, nosotros en se podrían Venezuela llegar. tenemos bastantes personas dedicadas a la apicultura, pero creo que la avispa que se utiliza para eso, para extraer este pectio o el No, mastosparán, creo que es la véspida y la véspula lewisi, sí, algo así lo que se pasa llama. es que, sí, lo que hace es que las avispas son pertenecientes al reino de los formicios. Entonces los formicios están compuestos por 4 principales familias, que son los ápidos, o que son las abejas, Ajá. los ápidos, los véspidos, que pueden ser que son las avispas sociales y solitarias, y los formicios, ¿ok? Que son las hormigas, ¿ok? Este mundo, todas ellas tienen este tipo de proteínas, pues son proteínas llamadas defensinas, ¿ok? Son proteínas teóricamente, porque los venenos son cócteles de proteínas, en los cuales hay fosfolipasas, hay activadores del ácido araquidónico, hay inductores de cuadros inflamatorios. Estas proteínas, por ser pequeñas, son proteínas que migran en el patrón de electroforético hacia las regiones de menos peso molecular. ¿Ok? Y obviamente es una fracción mínima, es una proteína de ese gran cóctel de proteínas que es el veneno, ¿ok? Entonces, pero, o sea, obviamente en los venenos, todas las proteínas metidas dentro de un veneno tienen un efecto y, bueno, aisladas, pues tienen otros efectos que son, en teoría, beneficiosos. Hago la invitación humildemente desde nuestro espacio acá en este envío, que ha habido mucha gente conectada, pero que seguramente como este video va a quedar colgado acá, va a haber mucha otra gente que la va a ver. Te invito a que continúes en la línea de investigación, me pongo también a la orden. Tú formas parte de Osimaven, me pongo a la orden para difundir tu trabajo y además para invitar a otros investigadores a que nos sumemos a este esfuerzo, porque definitivamente sería una investigación que pueda cambiar el curso incluso de la humanidad, porque estamos hablando de una enfermedad o una entidad patológica en la que están vinculadas muchas enfermedades, sobre todo enfermedades producidas por la contaminación ambiental, por el impacto que tiene la contaminación del ambiente con nuestra salud. De hecho, las enfermedades Fíjate crónicas que no los transmisibles. pesticidas que se utilizan para Ajá. para la agricultura no ecológica también son activadores de la eosinofilia in situ, los pesticidas. ¿Ok? Son los que nos van disminuyendo entonces las capacidades de producir los M2 o tener los receptores M2. O que nuestros M2 tengan, porque ellos generan antagonistas, pues, o sea, disparan la eosinofilia y generan antagonistas. Más que hay otros mecanismos asociados como el que te mencioné de la acetilcolina no neural.
Y aquí hay una pregunta de alguien que nos está viendo en el envío, importante pregunta, para que nos ayude a responder. Dice, buenas tardes, mi padre tiene tratamiento para la EPOC de fumador, salbutamol combinado con Montelukast en tableta y nebulización con budesonida. ¿Es efectivo? ¿Existe otra alternativa? Nos pregunta. Mira, salbutamol, hasta donde yo sé, no es antagonista muscarínico. Ok, debería añadirle algún antagonista muscarínico. El problema es que, fíjate, el único que es antagonista selectivo M3, que no toca el receptor M2, es el tiotropio. Y por el tema del bloqueo, el Spirivac aquí es muy caro. Entonces, el Spirivac aquí es muy caro. Lo ideal sería que tomara Spirivac, porque el Spirivac es un broncodilatador que va a bloquear selectivamente a M3 y no va a tocar a M2. Eso es lo que yo les recomendaría, que añadan un antagonista muscarínico, y si puede ser Spirivac, mucho mejor, porque ¿qué es lo que pasa con el hipratropio? El hipratropio también bloquea el receptor M2. Entonces, al bloquear el receptor M2, obviamente los efectos beneficiosos de M2 los perdemos, pues. Sí, mejora los síntomas momentáneamente, pero se cronifica la enfermedad. Sí, claro. De hecho, para los pacientes obstruidos, bueno, se tienen que hacer un número altísimo de nebulizaciones y tienen que estar con tiotropio, toman una dosis diaria y listo. Pero realmente ninguno de esos tratamientos va a la génesis del problema, y la génesis del problema es la disfunción del receptor muscarínico M2. Por eso que esos son puros pañitos de agua. Fíjate que, como te digo, pues, porque los pacientes con tiotropio toman una sola dosis y listo, y realmente mejoran muchísimo. Yo he tenido pacientes que han dejado inclusive el oxígeno, pacientes que con EPOC que han dejado inclusive el oxígeno recibiendo tiotropio. Pero entonces, por el tema de las sanciones, la Date Beringer está bloqueada, que no manda medicamentos para acá. Eso llegará por un camino no expedito. Podemos hacer la propuesta formal desde Osimaven, y seguro nos van a estar viendo autoridades que tengan que ver con la adquisición de medicamentos para Venezuela, y bueno, traer medicamentos de este tipo para mejorar. Lo que pasa es que creo que el tiotropio todavía está bajo patente, Ricardo. Pero el tiotropio nada más lo hace la Date Beringer y no lo tiene más nadie. Entonces yo creo que todavía está bajo la patente, protegido por patente, porque no lo he visto. Hay que revisar. No lo he visto. Eso. No he visto ningún genérico, pues, de tiotropio. Entonces, obviamente eso es una traba, pues. Muchas personas, por ejemplo, cuando el HIV estuvo en su rigor muy fuerte, muchas personas sufrieron también la falta de que las patentes bloqueaban que la gente de menos recursos tuviera acceso al fármaco, porque las patentes creo que son por 30 años, por una cantidad importante de años. Vamos a revisar eso con la gente del SAPI. En el SAPI tienen un sistema para revisar el sistema de patente internacional. Y bueno, vamos a revisarlo y hacer la propuesta formalmente. Pues si la patente está liberada y hay producción de ese medicamento en otros terceros países, en unos países que no sean los controlados por Estados Unidos, bueno, a hacer la propuesta formal, porque definitivamente sería de uso, de un uso clínico bastante importante, y disminuiría mucho la incidencia de las enfermedades pulmonares, e incluso tendríamos prácticamente una rehabilitación de muchos de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro, sí, eso sería excelente. Si se pudiera hacer, sería realmente excelente. Como te digo, yo tengo pacientes que han dejado el oxígeno, porque obviamente el hipratropio nos mejora, pero es un pañito de agua caliente. Los pacientes tienen que meter no sé cuántas miles de nebulización para mejorar parcialmente, claro, porque estás perdiendo el efecto del receptor que te protege, que es el receptor M2. Ok, entonces, bueno, esa es la triste realidad. Al final, a todos los que nos están viendo ahora y que nos van a seguir viendo en este video que va a quedar guindado allí. Bueno, como te digo, yo pienso que las enfermedades obstructivas se puede hacer mucho más. Falta voluntad de quienes tienen el poder para hacerlo.
se puede hacer muchísimo más, se puede mejor, falta hacer, digamos, más ciencia, enfocar la ciencia y la tecnología hacia estos, mirar esto hasta hacia la fisiología. Últimamente los fisiólogos estamos como que ya no estamos de moda, pues, porque casi nadie en el mundo hace investigación en fisiología, cosa que me llama muchísimo la atención. Lo complejo. Me ha costado muchísimo ubicar algún laboratorio que esté haciendo fisiología en algún lugar del mundo. Y bueno, aparentemente yo recomendaría abiertamente, bueno, que estas líneas de investigación se retomen y se trabaje en obtener moléculas o sinergias farmacéuticas que puedan disminuir, que puedan mantener, digamos, viable la función del receptor M2. Con esto obtendríamos unos resultados muy positivos en la salud respiratoria de toda nuestra población. Estábamos conversando con nuestro amigo, hermano, Walik Hassan, quien es licenciado en bioanálisis, magíster en fisiología y doctorado también en fisiología, con un importante currículum de estudio en el tema de fisiología pulmonar, que nos ofreció hoy, bueno, muy rápidamente, producto de muchos años de sus estudios, una vía para entender un poco más las enfermedades obstructivas, para entender un poco más las enfermedades de restricción pulmonar, que tanto le generan malestar a los pacientes y que tanto le generan recaídas de su patología, incluso la muerte. La tercera causa de muerte y enfermedad en el mundo son este tipo de enfermedades. Entonces, gracias, Wally, por el aporte que nos estás dando en este espacio, y además que le estás dando al país, que le estás dando al mundo con tus investigaciones. Nosotros te prometemos, tú me conoces, sabes que yo no soy un tipo de demagogo, sé que vamos a hacer los esfuerzos porque tu investigación sea conocida y además que se retome la línea de investigación de manera seria para ver si desde Venezuela, en este renacer que tiene Venezuela, podamos entonces impulsar de verdad una línea de investigación seria como la que tú llevas para poder ofrecer beneficios a nuestra población desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de su salud integral. Y bueno, cuidando también a la madre tierra. Fíjate tú que son el veneno, el mal llamado veneno, de nuestras abejas, de nuestras avispas, las que nos pueden dar el péptido que necesitamos para curarnos de este tipo de enfermedades. Solo que hay que desarrollar ciencia desde la... Ajá. Si me permites un último comentario, Ricardo. Dale. En nuestra biodiversidad, en nuestra proteómica de todos los himenópteros y bueno, se ha hecho un esfuerzo importante en esto. Debo mencionar al doctor Adolfo Borges, que fue miembro del Instituto de Medicina Experimental, pero hay una biodiversidad inmensa de efectos que que están contenidos en los venenos y en las mezclas proteicas de todos nuestros himenópteros. Nuestros himenópteros no han sido estudiados. Los venenos de nuestras abejas ni de nuestras avispas han sido estudiados y pueden aportarnos la solución a muchas patologías. Se está haciendo algo más que todo en escorpiones, pero hay un mundo abierto, digamos, en este sentido, en estas líneas, en estas áreas de investigación. Venezuela, esta hematoparón fue escrito en una avispa japonesa. El trabajo fue hecho en una especie japonesa. Nuestras avispas no les hemos estudiado la presencia de estos péptidos. No hemos estudiado la composición de sus venenos. Donde se ha hecho algo es en Brasil, que se han estudiado algunos venenos como el de las avispas sociales y solitarias, pero en Venezuela no hemos hecho nada, absolutamente nada, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante, que es el último comentario que quería hacerte, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Entonces estamos llegando al final de este espacio, un espacio que retomamos por el Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, también nuestro portal informativo que estamos fundando nuevo, se llama RapidMed News. Por ahí van a estar saliendo todos nuestros trabajos de investigación, nuestras informaciones,
todo lo que podamos nosotros aportar desde el punto de vista de la información de ciencia, tecnología, medicina, salud, el bioanálisis, la fisiología, todas las ciencias vinculadas a la salud y a la vida van a estar saliendo por allí. Y estos espacios van a ser reiterados, van a estar reiteradamente saliendo por acá. Nos escuchamos también los jueves por Radio Nacional de Venezuela en el programa Oídos Clínicos, que este jueves, bueno, ya retomamos la transmisión porque cedimos nuestro espacio a la transmisión de la Serie del Caribe. Felicito al equipo venezolano, Leones del Caracas, incluso la República Dominicana por esa excelente final que nos dieron, esos excelentes juegos de alegría nos llenaron a toda la población venezolana, porque en mi conocimiento, poco conocimiento del béisbol, es la mejor Serie del Caribe que yo he visto en mi vida. Pero bueno, ya habrá otras que a lo mejor yo no vi y serán mejores. Bueno, feliz noche. Esto fue un live. Seguimos retomando los live. Va a quedar este video colgado allí en mi cuenta @DR Ricardo Internista y vamos a etiquetar ahí también al doctor Wally Hassan. Gracias.